¿Alguien ha intentado desvivirte alguna vez? ¿Cómo fue? Mi ex marido me estaba sujetando del cuello y no me iba a soltar. Siempre digo que las películas de terror me salvaron la vida, porque en ese momento recordé mis comentarios sobre la gente a la que estrangulaban. ¿Por qué luchan hasta el final? ¿Por qué no te relajas y finges que estás muerta para que él te suelte y piense que se acabó? Así que lo hice. Me relajé y miré hacia otro lado. Él se asustó y me soltó. Me fui 2 días después y nos divorciamos 2 meses después. Es un pedazo de basura y espero que esté muerto. Sí, mi mejor amigo de la infancia intentó desvivirme apuntándome 3 veces a quemarropa con una .45 en el cuello, la espalda, el estómago y la cadera izquierda. Todo esto fue porque no pudo controlar sus emociones y se puso agresivo conmigo y con mis amigos en mi propiedad que estaban de visita por mi cumpleaños. Casi muero 2 veces en la operación, muchas transfusiones de sangre, cirugía de estómago y un C6 destruido. La bala me lastimó la vena yugular izquierda, tuve mucha suerte. Todavía quedan muchas cirugías y me estoy recuperando de todo tipo de formas. Mi amigo se enfrenta a un delito grave de 2º grado, pero el encantador estado de Colorado le permite estar en libertad bajo fianza hasta la audiencia final. Así que tenemos a un hombre en nuestras calles que intentó desvivir a alguien. Tengo 2. La primera vez, en la escuela primaria, un amigo y yo estábamos viendo una película cuando su hermano mayor, que tenía necesidades especiales, decidió que me había reído de él y trató de apretarme el cuello hasta desvivirme. Justo cuando me estaba desmayando, le di una patada en la ingle y se estremeció lo suficiente como para que me liberara. Entonces intervino su madre. La segunda vez, una amiga intentó asarme vivo en un coche mientras yo dormía, más tarde lo confesó, cuando estaba borracha. No lo logró. Tuve una situación extraña cuando era adolescente. Estaba empezando a andar en motocicleta y mi gerente me presentó al dueño de un taller para que me arreglara la moto. Terminé haciéndome amigo de este tipo mayor que quería que yo fingiera ser el novio de su novia. Esto se debe a que es un tipo de casi 50 años que anda con una adolescente. También descubrí que consumía sustancias. De todos modos, me mudé al otro lado del país y él se ofreció a asegurarse de que mi motocicleta se enviara correctamente. Resulta que puso una trampa en los frenos y, afortunadamente, estaba en una zona segura y no en medio del tráfico cuando fallaron. Él intentó desvivir sin éxito a un puñado de personas que sabían que era un criminal. Editar, lamentablemente, esta historia no tiene un final feliz. Mi yo tonto no hizo nada y, hasta donde sé, nunca se metió en problemas. Me encantaría poder volver atrás en el tiempo. Esto sucedió hace 18 años, cuando yo tenía 16. De hecho, intenté acudir a la policía por un asunto que no tenía relación con el caso y fueron tan tontos que nunca más volví a pensar en molestarme con la policía. Tenía unos 14 años y salí con unos amigos y nos invitaron a la casa de una amiga donde sus padres estaban organizando una fiesta. Una de las amigas de su madre me presionó para que comiera 5 pastillas de codeína diciendo que me ayudarían a abrirme porque era demasiado tímida. Fingí comerlas y luego me fui a casa, me llamaron un fastidio o algo así. Las comí antes de irme a dormir por curiosidad y me desperté en el hospital un par de días después, mis labios se pusieron azules y dejé de respirar. Nadie dijo quién era esa persona y nunca más la volví a ver. ¿Qué cosa más jodida para hacerle a una niña de 14 años? En 8º grado, estábamos en una excursión escolar y este acosador habitual, que había reprobado un par de materias y por lo tanto era más grande, estaba siendo molesto, así que nos quejamos con el maestro. Él se enteró de que yo lo había hecho. Al día siguiente, cuando estábamos en un río muy poco profundo, me empujó la cabeza al agua. Obviamente no podía respirar, pero de alguna manera logré sacar la cara y lo hizo de nuevo. Y luego continuó haciéndolo como 10 veces. Después de eso, me dejó ir con una advertencia: esta vez te dejaré vivir, pero no te perdonaré la próxima vez. Tenía miedo porque su tío también era un gángster local. Luego, cuando estaba en 10º grado, su madre se autodesvivió. Después de un par de años más en la universidad, un grupo lo golpeó tan brutalmente que le rompió el brazo. Conocí a otro amigo que lo conoció y me di cuenta de que había cambiado. Por ejemplo, se disculpó con este amigo en común por robarle la comida. Ahora está casado y tiene una hija pequeña.
Mi hermana mayor era una adicta y estaba loca en el peor sentido de la palabra. Cuando yo tenía unos 8 o 9 años, iba en el coche con ella cuando empezó a tener un ataque de nervios. Tuvo pensamientos locos, dijo que nos desviviría a los dos y se desvió hacia el tráfico que venía en dirección contraria. Los otros coches lograron evitarnos hasta que chocó contra la mediana y entonces apareció la policía. Se las arregló para evitar cualquier intervención médica, dijo que había perdido el control del coche y seguimos nuestro camino alegremente con una grúa. Más tarde, me dijo que si alguna vez se lo contaba a alguien, me desviviría de verdad. Nunca se lo dije hasta que fui adulta y fui a terapia. En la escuela primaria, solíamos pasar el rato en la piscina pública. Viene un matón gordo que agarraba a un niño y lo sumergía bajo el agua. Después de haberme sumergido varias veces seguidas, decidí que la próxima vez me encargaría de él, y lo hizo. Mientras estaba bajo la superficie, agarré su pierna y lo mordí tan fuerte como pude, podía saborear la sangre. Trató de apartarme, pero me aferré y mantuve mis dientes en su pierna. Finalmente me quedé sin aliento y solté mi mordida. Cuando llegué a la superficie, él se alejaba lo más rápido que podía. Los otros niños estaban todos boquiabiertos. Ese niño gordo nunca sumergió a otra víctima ese verano. Mi ex padrastro intentó sujetarme del cuello hasta desvivirme cuando tenía unos 12 años. Estaba aterrorizado y también en paz al mismo tiempo. La única razón por la que dejó de hacerlo fue que mi hermano menor comenzó a llorar y se dio cuenta de que si yo estaba muerto, él tendría que ser el que cuidara de su hijo. O eso, o se dio cuenta de que no podría ver a su hijo si estaba en la cárcel por desvivirme, pero es una broma. Ahora está en la cárcel y su hijo no habla con él. Yo diría que me favoreció teniendo en cuenta que todavía estoy vivo. Sin embargo, debo decir que definitivamente me causó mucho trauma. Bueno, no funcionó, porque todavía estoy aquí, pero cuando tenía 5 meses, la mujer que me había dado a luz me arrojó un barril en llamas y me dejó allí en medio de un invierno en el norte de Minnesota. Según la mujer que me encontró, estuve allí unos 3 días. Lo que me mantuvo con vida fue el calor de la basura podrida que me rodeaba. Tuve una infancia maravillosa. 1978 más o menos. Estaba nadando en una zona poco profunda de una piscina comunitaria muy grande, del tamaño de una cancha de fútbol. Tenía unos 6 años en ese momento. La amiga de mi hermana me preguntó si quería aprender a sumergirme en el agua. Dije que sí. Me dijo que respirara profundamente y luego me empujó bajo el agua y se sentó sobre mí, envolviéndome con sus piernas. No podía escapar. De alguna manera, mi madre, que estaba sentada en el césped circundante prestando atención a medias, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Se abalanzó y arrojó a la niña lejos de mí. No estoy seguro de qué habría sucedido si ella no hubiera venido a buscarme. Había un niño que hizo eso en mi ciudad y recuerdo haber visto todo lo que pasó en el estanque. Era mayor que nosotros cuando íbamos a 7º grado y se sentó sobre esta pobre niña hasta que su padre se acercó y lo empujó y ella salió gritando y jadeando por aire. Era la hermana menor de mi amiga, así que tal vez estaba en 3er grado o algo así, pero completamente intencional y obviamente él lo sabía mejor. Lo vi correr desde la orilla hacia la zona poco profunda donde ella le dio la espalda y saltó sobre ella. Ambos cayeron hacia adelante y él se quedó sentado sobre ella como si no estuviera haciendo nada. Su padre estaba prestando mucha atención y llegó en segundos y luego se fueron. Me dispararon, yo no era el objetivo, pero estaba cerca. Fue aterrador, pero 15 minutos después estaba bien. Se alejaban rápidamente. No esperaba que regresaran. También me hirieron con un picahielos, pude bloquearlo con mi codo, agarrar su brazo y controlarlo. Él era como un adicto de 20 años, yo soy un trabajador de la construcción de 36. Entró en pánico y salió corriendo. Tuve que pasar 4 días en un hospital recibiendo medicamentos intravenosos para combatir la infección. Ahora estoy bien, esto sucedió hace 3 meses y todavía me duele, pero estoy bien. Solía tener un acosador y sucedieron muchas cosas locas. Pero lo último que pasó fue que él intentó desvivirme. Estaba en mi apartamento y tratando de derribar la puerta gritando que me iba a desvivir. Entonces golpeó mi ventana, pero de la mejor manera kármica posible, se cortó súper profundo en el brazo al retirarse y casi se cortó todo el brazo.
Había una mujer mayor que vivía allí, que era enfermera en ese entonces, y creó un torniquete hasta que llegaron los servicios de emergencias médicas y la policía. Tuve que limpiar personalmente todo el líquido rojo y corrí el riesgo de que me echaran. Mi propietario era una persona terrible. Dijo que no debería tener gente mala cerca y drama a mi alrededor, incluso cuando le mostré una extensa colección de cosas que esta persona me había hecho y todos los informes policiales. No importó. Supongo que acosador no estaba en su vocabulario. Estuve en la cuerda floja durante el pequeño periodo de tiempo que estuve allí esperando el proceso de conseguir un nuevo lugar. No iba a quedarme mucho tiempo y tener una posible represalia por parte de él. Esto fue hace unos años, honestamente se me quedó grabado muy duro, pero finalmente puedo tener acceso a un consejero y psicólogo y lentamente me estoy recuperando de todo. Hace años, yo estaba conduciendo al norte de Indianápolis. Cambié de carril y, a pesar de estar muy por delante del tipo que iba detrás de mí, él sintió que le había cortado el paso. Así que se acercó corriendo a mi lado y me hizo un gesto obsceno. Le tiré un beso. Entonces sacó una pistola y, justo antes de disparar en mi dirección, se dio cuenta de que el coche que tenía delante había disminuido considerablemente la velocidad y tenía que frenar o chocar contra él. Entonces se puso detrás de mí y disparó una vez en mi dirección, pero no chocó contra mi coche. Así que frené para frenar. Las carreteras estaban ligeramente heladas y resbaló y se deslizó un poco, luego se fue a la zanja. Tenía unos 10 años cuando yo y el chico que me estaba acosando estábamos a punto de pelear. Él se detuvo con sus amigos. Nos rodearon y comenzamos a pelear. Yo estaba dando patadas hasta que lo golpeé en la garganta. En ese momento la pelea se volvió a mi favor y comencé a patear el trasero de este chico. Entonces, sin darme cuenta en ese momento, uno de sus amigos me golpeó con un tubo de plomo en la cabeza desde el sitio de construcción al otro lado de la calle. Me quedé tirado en este camino de tierra derritiéndose en el calor de agosto. Y a través de mis ojos aturdidos puedo ver a todos dispersarse como cucarachas. Rodé boca abajo sobre mi espalda y miré al cielo. Cuando vi que el tipo con el que estaba peleando regresó, me pisoteó la cara y salió corriendo. Recuerdo que me quedé llorando y sentí mucho dolor. Me desmayé y me desperté con mi hermano mayor llevándome al hospital. Tuve que recibir 10 puntos por el golpe del tubo de plomo en mi cabeza. Todo lo demás se recuperó con el tiempo. Hace unos años tuve un ex que me maltrataba muchísimo, la cosa se puso tan mal que para controlarme me ponía picahielos en la garganta. Un día ya me harté, me acorraló contra una pared y me puso el picahielo en la garganta, yo le agarré la mano para apretarlo más fuerte, lo miré fijamente a los ojos y le dije hazlo. Entonces se apartó, se quedó en shock y luego fingió que lo había asustado y que ya no podía hacerlo más. Sabía que él estaba mentalmente enfermo y que no era culpa suya que me tratara así. Al día siguiente rompió conmigo y obtuve mi libertad. Casi 6 años después, esa sigue siendo la mejor decisión que tomé. Cuando tenía 18 años, mi madre me echó de la casa de mí después de la graduación porque no podía encontrar un trabajo de inmediato y ella quería el alquiler. Así que el único lugar al que tenía que ir era la casa de los abuelos de mi nuevo novio, donde vivía actualmente. Descubrí muy rápidamente que era un tipo malo, me robaba el dinero todas las semanas y me daba solo $20 de asignación de comida semanalmente, y soy celíaca, no es fácil comer tampoco durante tanto tiempo. Perdí 20 libras, bajé a 80 libras y estaba muy enferma, después de casi 2 años de ahorrar en secreto unos dólares aquí y allá y hacer un amigo en el trabajo que estaba dispuesto a ayudarme a salir. Finalmente lo dejé cuando se estaba durmiendo a las 2 de la mañana. Terminó acosándome durante meses, entró en mi nuevo lugar una vez cuando estaba en el trabajo e hizo cosas asquerosas en mis almohadas, profanó casi todo en mi casa, todo mientras mi perro se desataba en su jaula, tratando de alcanzarlo. Siento que si hubiera estado en casa, me habría desvivido o al menos me habría lastimado gravemente. Ahora, 7 años después, tengo un hijo de 3 años y estoy comprometida con un gran hombre y tenemos nuestra propia casa. La verdad es que no estoy seguro de la parte de intentar. Pero mucha gente quería hacerlo en el pasado. Una vez, estaba tratando de sacar a una de mis viejas amigas del apartamento de su novio abusivo, y el tipo pensó que me estaba acostando con ella. Supongo que fue porque estaba cuidándola y tratando de separarlos. Bueno, la quinta vez que fui a sacarla de allí, sé que seguía volviendo,
me presenté con un amigo y hacía tiempo que había empezado a venir con un arma porque este tipo era aparentemente nervioso y agresivo. Obviamente. Pero yo tenía como 18 o 19 años en ese momento. Así que solo tenía una varilla de motor que había transformado en un bastón. Y mi amigo tenía un picahielo, creo. No lo recuerdo. Pero de todos modos, el novio tenía una pistola, algo que yo aún no conocía. Una vez, cuando la estábamos mudando, él apareció mientras estábamos todos en el pasillo con sus cosas. Se desató una discusión en el pasillo y retrocedimos un poco mientras él comenzaba a subir las escaleras hacia su apartamento. La cosa se puso muy tensa, hubo muchos insultos, gritos y amenazas. Como mi amigo estaba allí, no pasó a nada físico, pero luego entró al apartamento y en ese momento, la chica prácticamente susurró que tenía un arma en el apartamento. Apenas lo oí, pero cuando mi cerebro lo registró y sumó los cabos, me di cuenta de que teníamos que irnos. Ahora mismo. Regla número 1, no lleves un bastón a un tiroteo. Hace 12 años rescaté a mi perro, que ahora es mayor, de un refugio, ahora tiene 14. Intentaron disuadirme de adoptarlo porque era demasiado agresivo para volver a ser una buena mascota debido al gran maltrato que sufrió. No pude aceptarlo cuando puso su cabeza entre sus patas y me miró con sus hermosos ojos dorados. De todos modos, en ese momento estaba casada con un hombre abusivo al que le encantaba abofetearme, patearme, golpearme y, en general, golpearme cada vez que lo ofendía. Su mayor error fue hacer eso delante de Charlie por primera y última vez. Este tipo tenía un pelo rizado y grueso que le llegaba casi a los hombros y era bastante alto. Charlie es un rechoncho mestizo de pastor alemán y husky que se parece a su tocayo de todos los perros van al cielo, hasta las orejas que no están erguidas. Entonces, mi esposo me estaba agrediendo. Es la primera vez que lo hace y no puedo gritar. No hay nadie cerca para ayudarme y estoy completamente convencida de que me va a desvivir. El único entrenamiento que he hecho con Charlie hasta ahora es responder a los chasquidos de mis dedos para prestarle atención. Entonces chasqueo los dedos débilmente. Charlie lo entendió. Saltó sobre la espalda de mi ex esposo, le agarró el pelo con la boca y dejó caer todo su peso para tirarlo hacia atrás. Me salvó la vida. Mi precioso niño ha estado conmigo en las buenas y en las malas. 2 veces, en realidad. Cuando tenía 2 años, mi primo de 12 años me agarró de la mano en un picnic familiar, me llevó a la piscina de 4 pies sobre el suelo y me empujó mientras se reía histéricamente. Gracias a Dios, alguien vio lo que pasó y saltó y me sacó a tiempo. Ese chico era malvado y no es de extrañar que esté en prisión por herir e intentar desvivir a su novia. La otra vez fue mi exjugador de fútbol de 1,93 metros. Antes de esto, era un novio increíble. Surgió de la nada. Mientras yo estaba en el trabajo y él en mi casa, encontró mi antiguo diario de la escuela secundaria y lo leyó. Supongo que los detalles de mis citas en la escuela secundaria lo enfurecieron. Cuando entré del trabajo, tomó las llaves de mi auto y el teléfono y no me los devolvió. Luego me golpeó contra la pared, me agarró la garganta con ambas manos y comenzó a apretarme. Me levantó completamente del suelo contra la pared y no podía respirar. Pensé que iba a morir. Estaba en una liga de bolos y yo encontré un bolo cuando me mudé a mi casa y se lo di. Me alegro mucho de haberlo hecho, porque estaba en el puesto justo al lado de nosotros. Conseguí agarrarlo antes de perder el conocimiento y comencé a golpearlo con él. Terminó en posición fetal gritando y llorando como un bebé. El moretón que me quedó en el cuello fue una locura. De todos modos, terminó en el hospital y luego fue directo a la cárcel. Mi mamá, varias veces. Ella se ponía a gritar cosas locas mientras conducía y luego comenzaba a decir que ya no quería vivir, que quería irse y llevarse a sus hijos, etc. y luego desviaba el auto hacia el tráfico opuesto. Íbamos así hasta que veía un auto que se acercaba y se desviaba hacia el carril correcto. Lo hizo tantas veces que, finalmente, mis hermanos y yo dejamos de reaccionar. Fue entonces cuando dejó de hacerlo. También tuvo una crisis donde el auto literalmente salió volando de la carretera, pero afortunadamente nadie salió lastimado porque era invierno y la nieve nos ayudó a tener un aterrizaje suave. Los trabajadores de la carretera que vinieron a recogernos dijeron que si hubiera sucedido en cualquier otra época del año, el auto habría explotado. También hubo una situación aparte, no relacionada con la conducción, en la que casi desvivió a mi hermana. Se detuvo después de aproximadamente 1 año. Estamos todos bien ahora.
Estaba trabajando en Jordania hace 6 años cuando Donald Trump decidió resolver el asunto sobre Jerusalén y tuiteó que decidía que ahora era la capital de Israel. Oriente Medio se volvió loco, se puso precio a la cabeza de cada occidental en ciertas áreas muy específicas. Unos días después de este anuncio, un control de carretera me llevó a una de estas áreas mientras estaba en un auto con 7 compañeros de trabajo. No teníamos elección y, obviamente, sucedió. Nos detuvieron, nos pidieron que abriéramos las ventanas y, mientras lo hacíamos, los muchachos que nos detuvieron comenzaron a apuntarnos con varias armas. Fue extraño porque uno vestía un uniforme oficial mientras que los otros aparentemente estaban vestidos como les daba la gana, como chanclas, pantalones cargo militares y camiseta azul y cosas así. Nos gritaron que era el final del camino y que era hora de fallecer, básicamente. El conductor gritó que era amigo de su rey y les entregó el papel que nos había dado nuestra compañía, que básicamente decía que todas las personas que lo llevaran eran amigos del rey Abdallah II y debían ser tratados como tales. Sonrieron y nos desearon una agradable estancia en Jordania. Un país encantador. Sí, mi padre, borracho y furioso, desvivió a mi madre. Mi padre me dio por muerta y, borracho, se tiró por un acantilado y se autodesvivió. Estuve en coma casi 2 meses, lo que para mí parecieron segundos. Durante 2 años, planeé vengarme de la iglesia, que sabía lo que estaba haciendo, de la ley, que me trajo a casa después de huir tantas veces que toda la policía del área de los 3 estados me conocía por mi nombre. Una pariente muy lejana y mayor finalmente se enteró de mi existencia y me adoptó. Ella me ha demostrado un amor y una confianza que nunca supe que existían, me salvó la vida y sí, se lo hice saber a menudo. Yo fui una de las afortunadas y lo sé. Mis padres tenían un albergue que albergaba a mujeres embarazadas que tenían que venir a nuestro pequeño pueblo para dar a luz a sus bebés. Yo era una niña pelirroja de 3 años y, trágicamente, una mujer había dado a luz a un bebé pelirrojo sin vida. Había sufrido una psicosis posparto y creía que yo era su hijo, que había vuelto a la vida para torturarla, y les dijo a las otras mujeres que me iba a desvivir. Por suerte, se lo dijeron a mi madre y, cuando estaba hablando con ellas en la parte delantera de la casa, mi padre estaba justo en la puerta trasera, cerca de mi habitación donde yo estaba jugando, e impidió que la mujer entrara en nuestra vivienda. Se produjo una pelea y mi padre fue cortado por el enorme picayelo de carnicero que ella trajo para desvivirme. Pero ni siquiera supe lo que pasó hasta que tenía 20 y pocos años y me dijeron que la mujer que intentó desvivirme había muerto, ya que la habían estado vigilando todo ese tiempo. No fue a prisión por el ataque a mi padre ni por el intento de desvivirme. 2 personas intentaron robarme a mí y a 3 de mis amigos. Lo hubiera dejado pasar, pero la madre de uno de mis amigos murió esa mañana y estábamos tratando de distraerlo. Cuando no les di mis cosas, salieron corriendo, así que los perseguí, sé que es una tontería. Los seguí hasta la esquina y me apuntaron con una escopeta recortada. Perdí la mitad del estómago, un montón de intestinos y me falta un gran trozo del brazo que ahora parece una mordedura de tiburón. Estaba delirando, pero por suerte uno de mis amigos me alcanzó y me ató un torniquete alrededor del brazo. Me salvó la vida. Un día, cuando era una adolescente, volvía caminando a casa desde la casa de un amigo cuando un hombre mayor se detuvo a mi lado y me preguntó si necesitaba que me llevara. Había caminado mucho tiempo, así que mi yo de 14 años ingenuamente pensó, este es un hombre mayor, no me hará daño. Me subí y le dije que solo necesitaba caminar un par de millas hasta el teléfono público para llamar a mi familia. Después de unos minutos, me di cuenta de que estaba conduciendo muy rápido y luego pasó por el teléfono público y en la dirección completamente opuesta a donde necesitaba ir. En ese momento, comenzó a hacerme preguntas de naturaleza extraña como ¿alguna vez has estado con un chico? ¿Alguna vez has hecho esto o aquello? Rápidamente me di cuenta de lo que estaba pasando, mi vida pasó ante mis ojos y me aterroricé por completo. Lo único que me salvó fue que se vio obligado a detenerse en un semáforo en rojo y cuando lo hizo, salté lo más rápido que pude y corrí como nunca antes había corrido. La policía nunca lo encontró, pero aprecié más la vida por eso. Sí, mi propio padre. Mi infancia no fue muy buena y escuché más peleas que risas entre mis padres hasta que tuve 8 años. Una noche, cuando mi madre estaba en el trabajo, mi padre se negó a darme de cenar. Era muy malo conmigo y si no tenía ganas de hacer algo, no lo hacía sin importar las circunstancias. A la mañana siguiente le dije a mi madre que no había cenado.
Mi padre se fue furioso y se despidió de mí justo antes de que subiera al autobús escolar. Más tarde ese día, mi madre nos recogió a mi hermano y a mí de la escuela y nos llevó a almorzar. Terminamos conduciendo ese día e incluso salimos a cenar. Estaba tan confundida porque incluso a los 8 años sabía que no podíamos darnos el lujo de salir a comer 2 veces en un día. Algo en mis entrañas me decía que mi madre estaba asustada. Seguí rogándole que nos llevara a casa ya que estábamos muy cansados. Ella llamó a la policía antes de que llegáramos a la casa, pero cuando estaba sentada en el asiento delantero del auto de mi madre y nos acercamos a mi casa, pude ver a mi padre apoyado en la parte trasera de su camioneta. Mi madre salió del auto y todo lo que pude recordar es escucharlos gritarse el uno al otro. Mi padre le dijo: te daré algo por lo que llorar, y corrió hacia el garaje. Salió corriendo con un hacha en la mano y golpeó el parabrisas justo frente a mí, intentando desvivirme. Él también estaba cerca. Yo era solo una niña de 8 años. Mi padre solo se enfrentó a unos pocos años de prisión. Ahora tengo 23 años y todavía sufro de trastorno de estrés postraumático hasta el día de hoy.